Muchos cristianos quieren milagros, pero sin someterse a la voluntad de Dios. Quieren milagros esperando que Dios obedezca su voz, sin buscarlo, sin arrepentimiento, sin volver de sus malos caminos, sin tener la verdadera intención de limpiar sus corazones de todo aquello que no agrada a Dios. Son cristianos, o somos cristianos, yo también me incluyo, como el general Naamán. Naamán quería un milagro sin tener que obedecer la voluntad de Dios. Vemos cuando Naamán se humilla y obedece, es cuando pudo experimentar verdaderamente en su vida el milagro del Señor. ¿Quieres un milagro en tu vida? Busca la presencia de Dios. Obedece lo que tú sabes que el Señor quiere de ti. Hay muchas personas que dicen ya no hay milagros en las iglesias, ya no hay milagros en las vidas. Los milagros siguen sucediendo. Estamos en tiempo de milagros. Dios sigue siendo el mismo, su poder no cambia. Sus maravillas siguen estando disponibles para todos aquellos que le creen, para todos aquellos que le buscan, para todos aquellos que le obedecen. La palabra de Dios dice, Hebreos capítulo 13, verso 8, Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Los milagros suceden cuando tú y yo creemos sin dudar. Jesús dijo, Marcos capítulo 11, verso 23, porque de cierto os digo, que cualquiera que dijera a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudara en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Este pasaje es increíble. Habla de un milagro que puede suceder cuando tú crees sin dudar, y lo está diciendo el propio Jesús, y Jesús no miente. Jesús es santo, es perfecto. Lo que dice se cumple. Y si Jesús dice, quítate y échate en el mar, y no dudares en tu corazón, sino creyeres que será hecho lo que dice, lo que digas será hecho. Tenemos que tener bien claro en nuestras vidas, en nuestro corazón, que el principal enemigo de un milagro en nuestra vida es la falta de fe, la duda que hay en nuestro corazón. Mateo capítulo 13, verso 58, y Jesús no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. Si de verdad queremos ver las maravillas de Dios en nuestra vida, procuremos de todo corazón agradarle por medio de nuestra fe. Confía en Jesús, confía en su poder, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Hebreos capítulo 11, versículo 6. Sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Los milagros suceden cuando tú y yo buscamos al Señor. No solo los milagros suceden cuando podemos creer sin dudar, los milagros suceden en nuestra vida cuando buscamos al Señor. Mateo capítulo 9, verso 27 en adelante. Pasando Jesús de allí, le siguieron dos ciegos. Estos dos ciegos daban voces diciendo, ten misericordia de nosotros, hijo de David. Y llegado a la casa, vinieron a él los ciegos y Jesús les dijo, ¿creéis que puedo hacer esto? Ellos dijeron, sí, Señor. Entonces les tocó los ojos diciendo, conforme a vuestra fe, os sea hecho. Es decir, que la fe opera los milagros. Si tú y yo ponemos nuestra confianza, nuestra fe en Jesús, en Dios, los milagros van a suceder. Como hemos compartido en reflexiones anteriores, no recibimos los milagros porque dudamos. Vamos a Jesús con dudas, ¿verdad? No creo que Jesús haga este milagro, y ya vas en derrota, ya vas dudando de que Jesús pueda hacer el milagro. En todos los evangelios, en todos, en cada uno de ellos, en cada uno de los 4 evangelios, podemos ver que los que recibieron milagros en sus vidas, lo primero que hicieron fue buscar a Jesús. Vinieron a Jesús con fe. Ciegos, leprosos, paralíticos,
¿Todos ellos vinieron a Jesús o fueron llevados delante de él y recibieron sus milagros? Muchos cristianos quieren milagros, pero no quieren buscar al Señor. No lo buscan en oración, no se congregan, no leen la palabra de Dios. Así es imposible que recibas un milagro. Si queremos que sucedan milagros y maravillas en nuestra vida, busquemos al Señor y sus obras. Esto es lo que dice el Salmo 112, verso 2. Grandes son las obras de Jehová, buscadas de todos los que las quieren. ¿Quieres milagros en tu vida? ¿Quieres que el Señor haga milagros en tu vida? Búscale de todo corazón. Todos tenemos una forma muy específica de pensar cómo está formada nuestra cultura, ¿verdad? La tradición familiar, ideas religiosas, por ejemplo, la formación académica. Y esta forma de ver las cosas es difícil de hacer a un lado y cambiarla por algo totalmente diferente. Sobre todo cuando se lleva mucho tiempo creyendo algo como la verdad. Quiero compartirte en este día una reflexión que te acabo de poner un ejemplo sobre un personaje bíblico muy conocido, Naamán. Este evento, esta historia ocurre en la época cuando Israel se había dividido en dos. El reino del norte tenía luchas ocasionales contra Siria. Incluso tiempo después, el ejército de esta nación los iba a rodear para atacarla. Te invito a que lo leas, segundo libro de Reyes, capítulo 6, verso 24. Esta es la historia de la enfermedad y la curación de un general sirio que ocurrió durante el ministerio del profeta Eliseo. Así dice la palabra de Dios. Segundo libro de Reyes, capítulo 5, verso 1. Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor, y lo tenía en alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero leproso. Este es el versículo de introducción, pero de este versículo podemos sacar cosas importantes, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Todos pensamos que Siria siempre ha sido enemigo de Israel, y lo es ahora mismo en la actualidad. Pues Dios está utilizando enemigos de Israel para llevar los juicios a Israel. Israel prácticamente se había desviado totalmente de Dios. Israel estaba en pos de otros dioses. Y Dios tiene que utilizar a enemigos para que el pueblo de Israel se arrepienta. Lo que me llama también la atención de este versículo es que Naamán era leproso. Y sabemos que en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento se habla de que los leprosos tenían que estar apartados, tenían que estar fuera del campamento. Aquí tenemos a un general del ejército, además general del ejército del rey de Siria. Y estaba entre el pueblo. Tenía su familia. Estaba junto al rey. No fue apartado. Qué curioso, ¿verdad? Naamán significa placentero. Naamán era, como hemos mencionado, un general del ejército de Siria. Y este pasaje describe a Naamán como un comandante de alto rango del ejército. Tenía un rango social elevado. Era altamente respetado. Poseía grandes riquezas. Además, le caracterizaba su excepcional valentía. La acabamos de leer. Varón grande delante de su señor, lo tenía en alta estima porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Este era hombre valeroso en extremo. Valiente. Su capacidad de dirigir, de ganar misiones, era extraordinaria. Se le descubre como alguien que se distinguía por ser poderoso ante los ojos del rey. Por ello este rey lo exaltaba y lo tenía como alguien especial. Qué curioso, ¿verdad? Lo interesante es que a pesar de ser enemigo del pueblo de Dios, cada victoria que este hombre obtenía no era por sus méritos, sino que era Dios mismo quien le concedía estos logros. Aún en su enemistad con Dios, este hombre estaba siendo bendecido por Dios.
Muchas personas creen erróneamente que porque sus oraciones son contestadas o tienen éxito, es una señal de que tienen una relación real con Dios. A pesar de ser alguien con una alta distinción en su nación, Naamán tenía un problema de salud, y era un problema grande. Como decimos aquí, era un problemón. Padecía lepra. Esta palabra designaba una de muchas enfermedades de la piel, y en ese tiempo no había tratamiento ni curación para ninguna de ellas. Todos los logros de Naamán carecían de importancia ante esta enfermedad. Allí no tenían la típica cremita que nos echamos ahora para hidratar la piel y listo, no. Allí no había cremas, allí no había potingues, allí no había médicos especializados. Mira lo que dice el versículo 2 y 3. Seguimos en este segundo libro de Reyes, capítulo 5. Y de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. Este dijo a su señora: si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. En una de las guerras de Siria en contra del reino del norte de Israel, había sido capturada una joven que ahora servía como criada en la casa de Naamán. Y esta muchacha apreciaba a este general sirio, ya que al verlo enfermo, ella le menciona al profeta Eliseo y le recomienda que fuera a buscarlo, ya que él era el único que podía devolverle su salud. La actitud de esta joven israelita nos habla de que Naamán era un hombre benévolo, era de buen corazón. Dice, de Israel había sido capturada una joven que ahora servía como criada. No era una esclava, era una sirviente. Y el trato que daba Naamán, el trato que daba la familia de Naamán a esta mujer, es la que hace que esta mujer, esta muchacha, esta joven, abra su corazón. Tenga esa libertad de decir: Naamán, yo conozco a un profeta de Dios que puede sanarte de esa lepra. Esa era la libertad que tenía esta mujer. Y con esa libertad no se esconde. Y lo que hace es hablar de Dios. Hay un profeta enviado por Dios que puede sanarte. ¿Qué hacemos nosotros cuando sabemos la solución a todos los problemas? Tú y yo sabemos cuál es la solución a los problemas. Cristo es la solución a los problemas. ¿Actuamos como esta muchacha? ¿Actuamos como esta joven? Esta muchacha no tuvo miedo. No pensó, es que si hablo con Naamán a lo mejor me meten en la cárcel. ¿Quién sabe? A lo mejor muero. Me quitan la vida por presentarme ante Naamán. Esta joven fue valiente y no se echó atrás, no tuvo miedo, no se atemorizó. Esta muchacha le dio el requisito para conseguir la curación a su enfermedad. Naamán necesitaba buscar al profeta y pedir por su salud. Esta joven, a pesar de estar en una situación que no le favorecía, podemos ver a través de ella una fe verdadera al poder de afirmar con toda seguridad que el profeta de Dios llamado Eliseo le iba a curar de su enfermedad. Versículo 4 y 5. Entrando Naamán a su señor, le relató diciendo: así y así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. Y le dijo el rey de Siria: anda, ve, y yo enviaré cartas al rey de Israel. Naamán, después de oír la noticia, fue con su máxima autoridad para pedir permiso para ir a buscar a un profeta en territorio enemigo. El aprecio que el rey tenía por este general era muy especial. Primero, no la había aislado de las demás personas, que eso es lo que tenían que hacer. Pero recordar, esto es importante. Aquí está la respuesta. ¿Recuerdas que al inicio te he dicho, oye, si es leproso, ¿por qué seguía en autoridad? ¿Por qué no le apartaron? Porque eran apartados los que estaban en el pueblo de Israel. Esto es lo importante.
no los pueblos enemigos. Los pueblos enemigos tenían sus creencias, pero el pueblo de Israel decía y afirmaba que el que tenía lepra es porque ha tenido pecado, ha sido maldito. Recordar que la lepra es sinónimo de maldición, y esto era típico en Israel mencionarlo. Pero recordar que Naamán no era israelita, era sirio, y las costumbres, la cultura siria era totalmente diferente a la cultura judía, la cultura de Israel. Ese era el aprecio que el rey tenía por este general, que no la había aislado de las demás personas, ni de su presencia, además de presentar esa enfermedad contagiosa de la piel. En esa época la regla para quien la padecía era ser separado de sus casas, vivir el resto de sus días marginados de todo contacto físico cercano con las demás personas. Pero recordar, no es en Israel, es en Siria donde está produciéndose esta historia. La costumbre de Israel no es la misma que la costumbre de Siria. El rey no solo lo escuchó y le dio permiso, sino que incluso escribió una carta para que fuera bien recibido su general por el rey de Israel. Versículo 5, segundo libro de Reyes, capítulo 5. Y le dijo el rey de Siria: anda, ve, y yo enviaré cartas al rey de Israel. Salió pues él, llevando consigo 10 talentos de plata y 6.000 piezas de oro y 10 mudas de vestidos. El deseo de sanar de este hombre era muy grande, que preparó regalos de alto valor para poder ofrecer y entregar a este profeta como pago para que le concediera recuperar salud. Es decir, estaba intentando comprar el milagro, comprar su sanidad. Los regalos incluían 340 kilos de plata, 69 kilos de oros, 10 mudas de ropa. Todo esto era considerado como de gran valor en esa época en el Medio Oriente. En esta acción de Naamán podemos ver que todo tiene un valor específico. Eso es lo que pensaba Naamán, y que para recibir algo de otra persona hay que estar dispuesta a dar un pago a través de una transacción. De acuerdo con la cultura de este general, Naamán le iba a dar lo mejor que tenía para recibir un cambio. Yo te doy esto, pero tú me das esto. Versículos 6 y 7. Tomó también cartas para el rey de Israel que decían así: cuando lleguen a ti estas cartas, sabe por ellas que yo envío a ti mi siervo Naamán para que lo sanes de su lepra. Luego que el rey de Israel leyó las cartas, rasgó sus vestidos y dijo: ¿soy yo Dios que mate y dé vida para que éste envíe a mí a que sane a un hombre de su lepra? Considerad ahora y ved cómo busca ocasión contra mí. A pesar de haber tomado el camino mejor, se cometió un error muy importante. A Naamán se le olvidó que la esclava israelita le dijo que fuera con el profeta Eliseo, por lo que la petición del rey de Siria al rey de Israel para que sanara a su general fue incorrecta. El rey de Israel no tenía que ver nada en esta historia, en este pasaje. Era un momento entre Naamán, la joven, y el profeta Eliseo. Y aparecen en escena otras personas que ahora mismo no aportarían nada. O sea, este rey de Israel, que vemos un poquito cómo estaba, por su contestación, uno se da cuenta, ya sabemos por qué Israel estaba tan mal. Si hasta su propio rey, el que gobernaba, estaba haciendo las cosas mal. Como hoy en día. Tú te darás cuenta cómo está una nación viendo a su gobernante, a su rey. No hace falta que mencione naciones, creo que ya sabes, ¿verdad?, de alguna de ellas. Como está una nación, es como tiene su gobierno, así de claro. O como está su gobierno, así tiene la nación. Joram, el rey de Israel, al leer estas cartas, le causó una reacción de enojo, desconcierto, inseguridad. Incluso rasgó sus vestidos en una señal de angustia, de dolor, ya que le llevó a pensar que era una trampa del rey de Siria para encontrar una excusa para iniciar una guerra al no poder curar a este general de su afición en la piel. En contraste entre el rey Joram y la esclava israelita que servía en la casa de Naamán, esta mujer en el exilio
sabía de Eliseo y de cómo Dios le podía usar para sanar a este general. Sin embargo, el rey de Israel no tenía presente al profeta de Dios. ¿Por qué? Porque ya su mente, sus sentimientos, su vida no estaba conectada a Dios. Se habían desviado de los caminos de Dios, que no tenían presente al profeta de Dios. Una mujer fiel a Dios y un rey sin entendimiento en asuntos espirituales. No concuerda. Versículo 8. Cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió a decir al rey: ¿por qué has rasgado tus vestidos? Venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel. Eliseo muestra que siempre estaba presto a dar auxilio y consejo para quien lo necesitara, a pesar de que este rey de Israel, en particular, no le tomaba en cuenta. Y ante esta situación el profeta toma el control y manda a llamar a Naamán. Y esto dio la oportunidad para que tanto el rey de Israel y el general sirio pudieran saber que Eliseo era el profeta del único y verdadero Dios. ¿Sabes una cosa? Y yo esto lo veo cada día en el ministerio donde trabajo y en la ONG donde estoy como voluntario, la ONG Remar. Una ONG que vive por amor a Dios y al prójimo. Yo lo veo diariamente porque veo a verdaderos siervos de Dios que siempre están atentos y están dispuestos a servir al prójimo, no importando las circunstancias, ni tomando en cuenta si los involucrados merecen que se les preste ayuda. Se trabaja sin acepción de personas. Y eso lo veo diariamente. Y si tú eso no lo ves, por ejemplo, en tu iglesia, a lo mejor esa iglesia no es la adecuada para ti. Si no ves en tu iglesia que se vive para dar la gloria a Dios, si no ves en tu iglesia que se vive para predicar el evangelio, para salvar almas, a lo mejor esa iglesia no es la adecuada. Si en la iglesia donde vas solo se habla de dar, se habla solo de ofrendas, de diezmos, se habla solo de prosperidad y no se habla de otros temas, a lo mejor ese lugar donde estás no es el adecuado. Y estás en una iglesia con una falsa doctrina. ¿Tú te imaginas cada domingo que vas a la iglesia y te comparten lo mismo? ¿Te hablan de prosperidad? El Señor te va a prosperar cada domingo con el mismo tema, con el mismo mensaje. A lo mejor esa iglesia no es la adecuada para ti. Qué triste es que haya congregaciones así, ¿verdad? Que todos los domingos te hablan de la prosperidad, te hablan de dar. Solo en sus predicaciones está el tema del dinero, el dar, el dar, el dar. No te hablan de arrepentimiento, no te hablan de confesión de pecados, no te hablan de ponerte a cuentas con Dios, no te hablan incluso de evangelizar, de predicar el evangelio en las calles, no te hablan de restauración, no te hablan de confesión de pecados ocultos. A lo mejor esa iglesia no es la adecuada para ti. Honestamente, ni el rey Joram ni Naamán merecían la más mínima atención, y mucho menos la ayuda de este hombre temeroso de Dios. Versículo 9 y 10. Y vino Naamán con sus caballos y con su carro, y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo: ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se te restaurará y serás limpio. ¿Cómo cambia la situación, verdad? ¿Qué rumbo toma en este día la historia, verdad? Hay un rumbo encaminado a ese encuentro entre Naamán y el profeta de Dios. Hay un rumbo determinado donde Naamán va a recibir su milagro, pero por medio suceden cosas. Aparece el rey Joram y aparecen otras cosas más. Este encuentro entre Naamán y Eliseo se tiene que leer con mucho cuidado. ¿Por qué? Porque hay palabras, hay expresiones, hay mensaje que puede ser de edificación para tu vida o no, dependiendo cómo lo enfocas.
Eliseo, solícito que Naamán fuera donde él estaba, no lo recibió, ni siquiera lo vio, solo le envió un mensajero que le comunicó una orden muy poco convencional: ir al río Jordán y sumergirse en sus aguas 7 veces, ya que solo de esa forma su enfermedad física sería curada y su salud restaurada por completo. Es fácil imaginar la desilusión de este rey, de este reino, de este general, de este hombre, que iba con una gran esperanza de ser sanado para que primero fuera testigo de la actitud de angustia del rey de Israel y después ni siquiera fuera recibido por el profeta, a pesar de venir, pues no sabemos la distancia, pero seguramente de muy lejos. Y que se presente allí y Eliseo manda a su siervo, a su criado. ¿Te ha pasado alguna vez que has depositado tu confianza en algo, te has ilusionado por algo y cuando vas a recibirlo te quedas ahí como, ay, pues no es lo que me esperaba? Pues mira lo que le pasó al profeta, a lo que le pasó al general Naamán. El profeta solo le envió una receta sin la más mínima consideración a la persona de tan poderoso general. Naamán se fue enojado, dice el versículo 11. He aquí yo decía para mí, saldrá él luego y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Abana y Farfar, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavare en ellos, ¿no seré también limpio? Y se volvió y se fue enojado. Aquí Naamán saca a relucir el orgullo, la soberbia, esa que nosotros también tenemos. El orgullo de Naamán fue aplastado. Él ya se había formado una idea muy precisa de cómo debería ser recibido por el profeta y de lo que éste iba a hacer para que al invocar el nombre de Dios él pudiera ser sanado en ese momento. La orden que recibió de Eliseo era simplemente absurda al tenerse que sumergirse en un río pequeño, en un río lodoso que era considerado inferior en comparación a los ríos que había en su nación. Abana y Farfar. Te invito a que busques en internet sobre estos dos ríos. El río Abana empezaba en las montañas del Líbano, llegando hasta Damasco, y su agua clara hacía posible jardines y huertos, y el río Farfar fluía desde el monte Hermón hacia el sur de Damasco. Estos ríos eran superiores, más limpios, por lo que era totalmente ilógico lo que se le estaba pidiendo. Y al considerar el trato que se le dio y la orden recibía, esto le llena de enojo. Su decisión fue irse de ese lugar. No había razón alguna para que siguiera las órdenes del profeta. Su esperanza se esfumó. Era tiempo de volver a su casa desilusionado. Versículo 13. Mas sus criados... Qué bueno que tengamos entre nosotros hombres y mujeres que nos digan, no te vayas, sigue adelante. No te rindas. Hay solución a tu problema. Qué bueno que tengamos esas personas con nosotros. Esos líderes, esas autoridades que nos digan, ánimo, aquí estoy para ti, para servirte. No desmayes. Mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo, Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no la harías? ¿Cuánto más diciéndote, lávate y serás limpio? Parece increíble que los criados de Naamán fueran más sensibles a lo espiritual y usaran la razón mejor que su amo. Habían viajado a Israel y finalmente encontraron al profeta, y a pesar de que no le había tratado como él quería, eso era lo de menos. Si este hombre de Dios le dio una orden, aunque fuera ilógica, no tenía nada que perder, solo tenía que doblegar su orgullo y hacer a un lado sus ideas preconcebidas. Los criados de Naamán lo animaron a obedecer la indicación de sumergirse en el río Jordán 7 veces, la cual no era difícil de llevar a cabo. Naamán ya había hecho lo más difícil, conseguir el apoyo de su rey y de ir a una nación enemiga.
Lo difícil estaba hecho, quedaba lo más fácil, obedecer lo que decía el profeta de Dios y listo. Incluso con cartas de recomendación. Lo difícil pasó. Finalmente había encontrado al profeta. Ahora solo le quedaba seguir la simple instrucción de meterse y lavarse en el río. Y es increíble cómo tú y yo, es increíble cómo el hombre y la mujer batalla con lo que Dios pide y demanda de él, por la sencilla razón de que ya estableció en su mente lo que Dios debía de hacer y cómo hacerlo. El orgullo del hombre era tan grande que le es imposible someterse al simple mandato de Dios, por más sencillo que éste parezca. Hay algo que tú y yo no debemos olvidar. Dios no está a las órdenes del hombre, ni se va a sujetar a lo que yo le diga. Al contrario, es el hombre quien debe doblegarse a las órdenes de Dios y nunca cuestionarlo. Esto le pasó a Jonás. El Jonás le dijo, profetiza, exhorta a Nínive. Y Jonás desobedece y se va. Jonás cuestionó a Dios. Dios tiene la verdad y la razón en todo. Sin embargo, es el orgullo del hombre lo que le impide doblegarse ante él y prefiere mejor darle la espalda antes que aceptar en humildad lo decretado por Dios, antes de obedecerlo. En la programación de Radio Solidaria tenemos los fines de semana pequeños mensajes traducidos del predicador Charles Spurgeon. Y Charles Spurgeon decía que la puerta al cielo no es alta, al contrario es muy baja, ya que solo se puede entrar a ella agachándose, humillándose. Versículo 14. Él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. Solo cuando Naamán abandonó su orgullo y sus ideas preconcebidas fue cuando pudo experimentar el poder de Dios, al ser sanado de esa lepra. No hay otra forma. No hay otra forma, hermano, que estás escuchando esta reflexión. Una de las 7 cosas que Dios aborrece es el orgullo. Proverbios capítulo 6, verso 16 y 17. Dios declara enfáticamente que para obtener la sanidad, especialmente la espiritual, empieza con la humillación, reconociendo con ello a Dios y lo que Él dice. Mira lo que dice el segundo libro de Crónicas, capítulo 7, verso 14. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Para que Dios haga esto, para que Dios perdone nuestros pecados, sane nuestra tierra, lo que tú y yo tenemos que hacer es humillarnos ante Dios, orar, buscar el rostro de Dios y convertirnos de nuestros malos caminos. Entonces es cuando Dios escucha, oye desde los cielos, perdona nuestros pecados y sana nuestra tierra. El camino al cielo empieza con un corazón quebrantado, con un corazón que entiende que está enfermo, y es precisamente a estos a quienes Jesús vino a sanar. Nadie puede encontrar el perdón de Dios, ni puede reconciliarse con Él. Tú y yo tenemos que abandonar nuestras propias ideas y entender que son una mentira lo que el diablo quiere meternos en la cabeza. Tú y yo no nos podemos reconciliar con Dios si no nos humillamos, si no confesamos nuestros pecados. El Señor no va a actuar en nuestra vida si no hay un arrepentimiento sincero, genuino, verdadero. En esa obediencia, Naamán recibió el milagro. Su carne se volvió como la carne de un niño. Fue en la obediencia. Sometió su orgullo, se humilló, y al hacer eso y obedecer recibe el milagro.
En los evangelios hay pasajes así. Jesús manda a un grupo de leprosos irse a presentarse donde el sumo sacerdote para verificar que realmente estaban limpios. Jesús le dice a los 10 leprosos: presentaos ante el sumo sacerdote, y en esa obediencia de los leprosos reciben el milagro. En la obediencia se producen milagros, en la obediencia a Dios. Versículo 15 y 16. Y volvió el varón de Dios, él y toda su compañía, y se puso delante de él y dijo: He aquí ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra sino en Israel. Te ruego que recibas algún presente de tu siervo. Mas él dijo: Vive Jehová en cuya presencia estoy, que no lo aceptaré. Y le instaba que aceptara alguna cosa, pero él no quiso. Al ver que había sido curado, al obedecer el mandato del profeta, Naamán volvió a la casa de Eliseo para darle el pago que él ya había decidido que iba a entregar a cambio de su salud. Pero Eliseo se negó a aceptarlo. Eliseo no había hecho nada. Todo lo había hecho Dios, y el mensaje que Dios quería comunicar a este general. Nunca se trató de que las aguas del río Jordán poseyeran, facultades curativas como vemos hoy en el mundo del cine, sino de que Naamán pudiera conocer y obedecer a Dios al doblegar su orgullo. La salvación que Dios da al hombre no tiene precio, ya que Él generosamente la entrega al hombre. Jesús pagó el precio que el hombre era incapaz de cubrir. Por ello Jesús en obediencia fue a morir en una cruz para hacer el pago perfecto, el pago completo para la salvación del hombre. Y así el hombre, así tú y yo podamos reconciliarnos con Dios. Versículo 17 y 19. Entonces Naamán dijo: Te ruego pues, ¿de esta tierra no se dará a tu siervo la carga de un par de mulas? Porque de aquí en adelante tu siervo no sacrificará holocausto, ni ofrecerá sacrificio a otros dioses, sino a Jehová. En esto perdone Jehová a tu siervo, que cuando mi señor el rey entrare en el templo de Rimón para adorar en él, y se apoyare sobre mi brazo, si yo también me inclinare en el templo de Rimón cuando haga tal, Jehová perdone en esto a tu siervo. Y él le dijo: Ve en paz. Se fue pues y caminó como media legua de tierra. Estos versículos pueden traer controversia, ¿verdad? Recibo un milagro de Dios, desde ahora en adelante voy a ofrecer sacrificios a Dios, eso es lo que estaba diciendo Naamán, pero te digo, Eliseo, que si le puedes pedir a Dios que no tenga en cuenta que a lo mejor voy al templo y mi rey adora a sus dioses y yo estoy ahí con él, y él está conmigo. Y Eliseo le dice: Ve en paz. Al experimentar el poder de Dios, Naamán decidió obedecerlo y no volver a inclinarse ante sus antiguos dioses, ni ofrecerles ofrendas. En forma voluntaria, este hombre empezó a obedecer los mandamientos de Dios. Su vida ahora estaba consagrada solo a Jehová. Incluso se anticipó a pedir perdón si por una acción externa, fuera de su voluntad, llegara a hacer algo que pudiera asemejarse a que estaba violando las leyes de Dios. Así de profundo y de honesto era su compromiso con Dios. Perdóname si entro al templo de Rimón con mi rey y mi rey se humilla ante sus dioses, se postra ante ellos y yo estoy presente. Perdóname, perdóname Dios. Este hombre llegó enfermo físicamente a Israel para después regresar no solo limpio de su piel, sino también espiritualmente. Ahora estaba perdonado y reconciliado con Dios. Qué viaje, ¿verdad?, de este general sirio. Finalmente Naamán encontró la paz que solo Dios puede dar. Te invito a que dejes de luchar con tus ideas preconcebidas como lo hizo Naamán. Dios no está sujeto a las creencias religiosas ni a las ideas del hombre. Él es poderoso, Él es grande. Dios te ofrece misericordia. En otras palabras, no recibir el castigo que merecen nuestros actos de desobediencia. En
En su lugar, Dios te ofrece el perdón de tus pecados, la reconciliación con Él, la vida eterna. Solo si tú y yo somos capaces de doblegar nuestro orgullo, aceptando nuestra culpabilidad y pidiendo perdón. El pago ya se hizo. Solo Dios demanda creer para recibir el perdón. Ahora es tiempo de obedecer el mandato de Dios, como hicieron los criados de Naamán. Es tiempo de poner nuestra fe en Cristo. La decisión que tú vas a tomar va a cambiar tu destino para siempre. El único requisito que Dios demanda para recibir su perdón es bajarse de su orgullo, creer lo que Dios dice, humillar pidiendo perdón de nuestros pecados. Y entonces, si hacemos esto, vamos a encontrar esa salud espiritual. Vamos a encontrar la misericordia de Dios. Nuestra oración debe ser como la de Naamán. Dejar a un lado el orgullo, ideas preconcebidas y experimentar la misericordia de Dios. Si no la has experimentado en tu vida, no esperes más. Doblega tu orgullo. Lo difícil ya está hecho. Jesús pagó el precio por ti y por mí. Gracias a su muerte, gracias a su resurrección, tú y yo estamos vivos. Tú y yo tenemos que humillarnos ahora. Doblegar el orgullo. Postrarnos ante Dios. Reconocer su señorío, su grandeza. Reconocerle como nuestro Señor y Salvador. Y Él nos va a perdonar. Y Él nos va a limpiar de todo pecado. Él nos va a restaurar. ¿Qué harás? ¿Te humillarás? ¿O te volverás a casa sin tu milagro, sin haber aceptado a Jesús? La decisión es personal. Tú decides.